estamos ya comentando con nuestro siguiente invitado. Damos la bienvenida a Ignacio Toro, él es el presidente de AFAE, de Acción Familiar Euskadi. Ignacio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Un placer. Un placer para mí. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, Ignacio. Pues sí, ya hace un año, ¿no? Sí, de todas maneras, como siempre no tenéis la amabilidad de invitarnos y de venir aquí a este plató para estar con los telespectadores vuestros, venimos encantados y ahora venimos con motivo del aniversario que cumplimos, que es el número 28, porque comenzamos nuestra andadura en 1987 y os agradecemos mucho esta invitación. Bueno, desde 1987 esta ONG, Acción Familiar Euskadi, Ignacio, que es, bueno, está reconocida como entidad de utilidad pública por esa labor social que lleváis, como comentas, 28 años realizando, atendiendo a las familias vascas, sus necesidades, prestando diferentes servicios de formación especializada, atención psicológica personal, también de pareja, también el tema familiar y también acciones de sensibilización y formación a familias y a la sociedad en general. Vamos a hablar de diferentes programas, de diferentes intervenciones, esa Semana de la Familia que se realiza en octubre, Ignacio, pero todo esto teniendo en cuenta que en estos 28 años ha cambiado mucho la familia, Ignacio. Lo estábamos comentando hace un momento, no podemos... bueno, eso también lo tiene en cuenta, ¿no? AFAE, lo que ha cambiado la familia, pero en unos años a esta parte, ¿no? Sí. Ha cambiado un montón, hay nuevas situaciones, hay nuevos modelos de familia, nuevas oportunidades, pero también nuevos problemas. Sí, hay que tener en cuenta que estamos hablando del año 1987, España acababa de terminar la transición democrática, salíamos de una sociedad realmente prácticamente rural, las ciudades se estaban formando, y por tanto mucha gente se incorporaba a la ciudad y la ciudad pues condiciona y tiene un modo distinto de vivir que las zonas rurales. Y por otro lado, pues estábamos abriéndonos a una globalización donde han venido muchas culturas, donde hay mucha más apertura, donde descubrimos las libertades y de alguna manera pues nosotros hemos hecho la reválida en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces ahora quizá ha llegado el momento de hacer un poquito de balance de todas estas cosas que han ocurrido para ver que efectivamente ese cambio social tan fuerte, tan espectacular que ha habido, pues ha llevado también a una serie de cambios en la familia. Yo suelo decir que más que cambios en la familia, en las personas se compone la familia, porque la mujer se ha incorporado al trabajo de una manera cada vez más importante y cada vez más masiva, y eso evidentemente afecta a la familia de muchos modos. Por otro lado, el número de divorcios pues, se ha multiplicado porque en estos momentos estamos en una tasa de ruptura matrimonial del 50%, es decir, el 50% de los matrimonios que se producen, que cada vez se producen menos, acaban en divorcio. Rompen, ¿no? Y por otro lado, eso lleva al problema de que tenemos que empezar a pensar en los hijos, porque hasta ahora, pues efectivamente, la libertad es lo más importante, cada uno tiene que hacer lo que le da la gana, etcétera, etcétera, pero bueno, hay una serie de hijos que quedan en una situación complicada, que habrá que ver qué hacemos con ellos. Y por otro lado, pues está el tema de la incorporación de la mujer al trabajo y el problema de la conciliación, es decir, pues está trabajando la mujer, qué está haciendo el hombre en estos momentos para apoyar ese proyecto vital de la mujer, cómo se están organizando para educar a los hijos, y está también el tema de los ancianos, que lógicamente que cada vez vivimos más años. Esto quiere decir que nos jubilamos 65 a los 70 años y estamos empezando a vivir a los 85 a los 90 años. Cada vez tiene que haber más residencias, cada vez la gente tiene menos ganas de tener a los padres en casa y los manda a la residencia. Se está provocando pues, unos problemas de soledad en las personas y de necesidades pues, que no teníamos hace 28 años. Pues esto, por tanto, tengo que decir que la familia y la sociedad ha cambiado mucho y por tanto hay nuevos problemas que hay que ver. Ignacio, incluso también se da ese otro papel que ahora juegan nuestros mayores con esto de la crisis económica, que muchos mayores son los que sustentan las familias, porque ¿no? La mujer, el hombre están en paro, no tienen trabajo, tienen hijos y son las mamás los que con su pensión tienen que mantener a la familia. Yo suelo decir mucho que cuando hoy en día muchos abuelos
se jubilan y por fin llegan a la tan ansiada jubilación, donde quieren viajar, donde quieren estar tranquilos, pues de repente se encuentran en una situación que tienen que apoyar a sus hijos en la educación de los nietos o irles a buscar al colegio porque tienen que trabajar. Si desgraciadamente en algunas ocasiones pues hay una ruptura familiar, incluso con más razón, porque tienen que volver a recibir a la hija o al hijo en casa, también acoger a los nietos, etcétera, etcétera, y de repente empiezan a tener con 70, 75 años una vida nuevamente dedicada a los hijos y nuevamente dedicada pues a trabajar y estar ahí al pie del cañón. Con lo cual los mayores en estos momentos lo tienen un poco difícil y también hay que agradecerles mucho ese esfuerzo tan tremendo que están haciendo, pero esto significa que esta sociedad en la que se ha convertido la España de 2015, pues tenemos que preguntarnos si es la que queremos realmente. Es decir, pues efectivamente esto nos ha llevado a una serie de nuevos problemas. Por ejemplo, yo también estoy comentando estos días que tenemos en estos momentos la tasa de natalidad más baja del mundo en España. Quiere decir que España es el país, y Euskadi igual que España, es el país donde menos niños nacen. ¿Por qué? Porque las mujeres no quieren tener hijos o los padres no quieren tener hijos. Pues sí que los quieren tener, pero en estos momentos tienen otras prioridades. Es muy libre de tener uno las prioridades que quiera, pero bueno, también tenemos que saber que eso es así y que de alguna manera tendremos que afrontarlo. Que va a ser un país que cada vez va a ser más viejo, ¿no? Bueno, pero también es verdad que hay un asunto que a mí me llama mucho la atención, y es que nuestros abuelos tenían el deseo de formar familia y que la familia se desarrollara al cabo de las generaciones, al cabo de los años. Y hoy en día da la sensación de que los hijos, bueno, pues los hemos traído al mundo, que hagan lo que puedan, si quieren que se casen, si quieren que no. Y entonces de alguna manera pues no hay ilusión por hacer una familia, no hay ilusión por tener unos hijos. Se ve más como una carga, ¿no, Ignacio? Antes Exacto. decía, bueno, yo quiero tener una familia, quiero, bueno, pues tener unos hijos, un hijo, dos, lo que sea, pero tener una familia y ser feliz con mi familia. Ahora ya cada vez que se habla de familia o de tener hijos ya es, todo el dinero, la carga, la tal... Se ve siempre tener hijos como problemas, ¿no? Sí. O sea, fíjate cómo ha cambiado, es como decimos, ¿no? De unos años a esta parte, el hecho de antes era una ilusión tener hijos, era una bendición, y ahora es como, madre mía, qué movida, ¿no? ¿Cómo mantengo yo al hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿No tengo ayudas? ¿Tengo que dejar de trabajar? Etc, etc, ¿no? Hombre, eso tiene también la explicación de que el mundo se ha complicado mucho. Es decir, no tiene nada que ver la España de los años 70, 80, donde las cosas eran mucho más sencillas, la familia funcionaba, en principio había trabajo, el fenómeno del paro es un fenómeno muy moderno. Antes no existía el paro y ahora pues existe un paro del 25% en España. Y eso significa que de repente se han crecido una serie de problemas nuevos que no sabemos cómo afrontarlos. Entonces eso ha ido en deterioro de la familia y de la familia y el deseo de las madres de tener hijos o de los padres de tenerlos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que tenemos que hacer un poco de balance para ver en qué efectivamente hemos acertado y en qué nos hemos equivocado y cómo podemos ayudar a unos padres que forman una familia y que en estos tiempos lo tienen más complicado, para ayudarles a desarrollar su deseo de tener hijos, su deseo de sacar adelante esa familia, y no solo eso, sino que además los hijos se eduquen bien, porque ahora es que las mujeres tienen que ser superwoman, porque tienen que trabajar, tienen que estar guapas, tienen que estar delgadas, tienen que atender a los hijos, tienen que estar en casa. Además, como hoy en día es pecado dedicarse a trabajar en casa, pues no lo pueden decir, con lo cual al final acabamos todos esquizofrénicos, y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que queremos? Entonces es lo que yo digo, que tenemos que de alguna manera redefinir lo que queremos con la familia, porque al final lo que queremos es la felicidad de las personas, y entonces cada persona tiene que buscar dónde están mis objetivos de felicidad, porque estamos encontrándonos con muchas, por ejemplo, hay muchas mujeres que se han dedicado a trabajar y de repente a los 40 años se dan cuenta de que se ha pasado la vida, de que no tienen hijos, de que tampoco han consolidado su pareja, se encuentran solas, etcétera, etcétera, y lo mismo pasa con los hombres, cada vez hay más hombres solos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se ve que, en fin, hay unas oportunidades, hay una serie de problemas, pero que tendremos que afrontarlo de esa manera. En ese sentido quiero decir que nosotros lo que sí decimos es que queremos apoyar a las personas que verdaderamente se quieren plantear un proyecto de formar una familia, de casarse. Pensamos que casarse no está pasado de moda.
pensamos que tener hijos es una cosa muy buena y que además da gran parte de la felicidad de las personas, que está muy bien desarrollarse profesionalmente y tener éxito profesional, pero al final, cuando pasan los años, lo que más satisfacción te va a dar son tus hijos, su desarrollo, y la felicidad va a estar más por la familia que por otro tipo de cosas. Ignacio, ya entra el papel de AFAE, ese papel de formación, de acompañamiento a las familias. Cuéntanos, porque hay diferentes programas, no solamente para familias, también para mayores. Tenéis durante estos 28 años desarrollados diferentes, ¿no?, programas desarrollados para ayudar precisamente a las personas, a las parejas, ¿no? Sí, estamos desarrollando desde hace muchos años un programa muy bueno que ayuda mucho a las personas, que es el programa de Valer Familias, es decir, de dar recursos formativos a los padres para la educación de los hijos. Hay que recordar que ser padre se aprende, no se es padre biológico, pero luego se aprende a ser padre realmente. Es decir, ¿por qué? Porque luego el hijo pues tiene muchas fases. Es el bebé, luego viene la niñez, luego viene la infancia, luego viene la adolescencia, luego viene la madurez, luego tiene que ponerse a trabajar, luego no se te va el hijo de casa porque está en casa y no encuentra trabajo, luego le deja al pobre hijo la novia, o la novia el novio. Bueno, hay una serie de facetas en la vida que tienes que ir aprendiendo. Entonces, el padre tiene que ser una persona que tiene que tener la preocupación de estar al día y de formarse pues para estar a la altura de esa educación de los hijos. Ese es un programa que tenemos que es muy importante, ¿no? Luego también hay otro programa que está para la preparación para vivir en pareja, porque todo el mundo piensa que está preparado para vivir en pareja, y no hay una mentira más difundida en nuestra cultura occidental, porque lo que está claro es que cada vez es más difícil vivir en pareja y cada vez somos más complicados, por alguna razón será, ¿no? Entonces, pero bueno, hay una serie de recursos formativos para vivir en pareja y para prepararse, si uno lo desea, para vivir en pareja de manera estable, y además de formar una familia y tener hijos, etcétera, etcétera, que procuramos animar, no procuramos desanimar, porque hoy en día parece que todo el mundo está desanimando, pero ¿dónde te vas a meter? ¿Pero cómo tal? En fin, pero eso es un lío. Entonces, en ese sentido, también este programa se llama Amor y Convivencia, porque vivir en pareja o se fundamenta en el amor, o es que si no, no tiene sentido. Vamos, se puede vivir en pareja por muchas razones, pero si no es por esto, pues no se puede formar una familia, ¿no? Y luego también hay un programa también para la formación de los abuelos, porque claro, los abuelos se han encontrado con unos nuevos retos y unos nuevos horizontes de atender a los hijos, atender a los nietos, y evidentemente pues para los que no estaban preparados, puesto que ellos pensaban que iban a descansar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sobre todo para los abuelos es un programa de motivación, porque evidentemente a muchos abuelos tampoco hay que exigir a los abuelos tanto, sino que hay que pedirles una colaboración limitada, ¿no? No podemos, ellos tienen derecho también a sus viajes, a sus cosas, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante. Y luego también tenemos un programa que ha tenido mucho éxito, sobre todo en los centros escolares, que es un programa para los adolescentes. Ha llegado a más de 4.000 adolescentes, ¿no? Los majos. Y es muy demandado en los centros escolares porque sobre todo es una herramienta contra el bullying, contra el mobbing y contra una serie de cuestiones que en el fondo son problemas que la convivencia entre los adolescentes está produciendo, en ocasiones a través de las redes sociales, o en ocasiones simplemente a través de... Esto ha ocurrido toda la historia de la humanidad, o sea, esto no es que quiere decir que sea un fenómeno nuevo, lo que pasa es que quizá en estos momentos, al no existir pues esa concienciación por parte de los padres y de las familias, etcétera, etcétera, pues es mucho más fácil detectarlo, ¿no? Y efectivamente hay muchos chicos que están sufriendo por este asunto y hay que detectarlo y hay que denunciarlo, y decir esto no puede ser, y vamos a las clases y explicamos cómo son las cosas, lo denunciamos y decimos, oye, tenéis que denunciarlo, no lo podéis permitir, etcétera, etcétera. Ya desde el año 2011, Ignacio, AFAE pone en marcha una nueva línea de formación denominada Espacio Familias, ¿no? Con seminarios, un proyecto innovador que trata precisamente eso, en el ámbito de la formación familiar, ayudar, ¿no?, a las personas integrantes de un núcleo familiar, ¿no? Sí, Espacio Familias lo que pretende es tocar temas muy específicos que en un momento dado pueden ser interesantes, normalmente para la educación de los hijos, y además se pretende combinar eso con
son, además de sesiones presenciales, sesiones tutoriales, es decir, que el profesional que da el taller, pues luego pueda tener la gente pues una conversación privada, una conversación tutorial con esa persona para ver cómo se aplican las cosas que ha escuchado a su caso personal. Porque al final tienes que acabar yendo a los detalles del caso personal para ayudar realmente en estas cosas, ¿no? Realmente las personas necesitan mucha ayuda personal y eso es lo que nos estamos dando cuenta, que los casos las sesiones tutoriales, pues la gente las aprecia cada vez más y son cada vez más necesarias. Además de formación, Ignacio, como comentas, es importante, mucha gente os demandará también un apoyo más, bueno, específico. Tenéis un servicio también, ¿no?, gratuito, más centrado a ayudar, ¿no?, un servicio terapéutico, podemos Tenemos decir, ¿no? sí, lo que llamamos el gabinete psicopedagógico para orientación familiar, que es un apoyo psicológico, es decir, que lo llevan profesionales psicólogos, que ayudan sobre todo cuando se producen conflictos dentro de la familia, bien sea los hijos con los padres, bien sea entre los propios cónyuges o bien sea un conflicto general de la familia, ayudarles a resolver ese conflicto, a restaurar la confianza y a hacer que vuelva otra vez la armonía familiar, ¿no? Porque muchas veces esos conflictos pues no tienen una gran importancia objetiva, pero sí han producido grandes heridas subjetivas, que eso es lo que es más difícil recuperar, ¿no? Porque es importante, además, Ignacio, ahora que hablamos de ese, bueno, de esos nuevos problemas, ¿no?, que están surgiendo en esta sociedad, veréis muchas veces, ¿no?, y mucha gente acudirá incluso a ese servicio con estos psicólogos, problemas de maltrato de hijos a padres. Así es. Eso es una realidad que lamentablemente estamos viendo más a la orden del día, ¿no?, que hay denuncias de por medio, se denuncia en el juzgado, pero eso no es la solución, porque claro, se enquista, son familia, ¿no? Se puede poner una denuncia, una orden de alejamiento, pero luego, ¿cómo vas a echar tu hijo de casa? Es un problema grave, ¿no?, que estamos viviendo últimamente en estos años. Gracias a Dios no está generalizado, pero sí que existen algunos casos en los cuales efectivamente los menores han maltratado, o bien de palabra o incluso también de obra, a los progenitores, a los padres. Esto es un fenómeno que pues no conocíamos antes, que se ha producido probablemente porque está en una crisis, en cierta manera, la autoridad paterna. Y entonces, por tanto, las directrices o las instrucciones que los padres dan a los hijos, pues hoy en día cada vez están más desautorizadas. Pero el llegar ya al tema del maltrato, pues es un fenómeno muy actual que hay que afrontarlo y sobre todo hay que explicar a los menores cuál es la función paterna, qué es su función educativa y por tanto por qué deben tener esa autoridad y por qué tienen que hacer caso a ese asunto. Esto es otro de los problemas que produce la nueva familia, claro. De ahí que es importante esa formación, ese acompañamiento, Ignacio, y no tanto, hombre, cuando ya no hay más remedio, pero antes de llegar a denuncias y llegar a esos extremos, intentar formar y educar, ¿no?, en valores. Sí, este es nuestro principal fundamento de la ONG, o sea que nosotros vamos hacia la prevención, es decir, queremos que las personas preparen esa formación, adquieran esos recursos antes para que no se produzcan los conflictos. Y eso yo haría un llamamiento, es decir, que todos tenemos que prevenir, todos tenemos que formarnos para evitar que no solo que se produzcan los conflictos, sino para conseguir lo más bonito que puede tener uno en la vida, que los hijos salgan adelante, que se eduquen bien, que estén bien educados y luego que puedan triunfar en la vida profesionalmente y sobre todo humana y emocionalmente, que eso es lo más importante. Luego tenemos también uno de los momentos importantes también de la ONG, que es esa campaña de sensibilización social a favor de esa cohesión familiar, que es la Semana de la Familia. Se realiza en el mes de octubre, ¿verdad, Ignacio? Sí, este año, en cierta manera, no por culpa de, pero en cierta manera también por los compromisos electorales que había a nivel municipal y a nivel del territorio histórico, pues hemos visto la oportunidad de cambiarlo al mes de octubre. La Semana de la Familia es una semana dedicada a la sensibilización social para que la sociedad vea la importancia de la familia, que la familia tiene que estar en el centro de la sociedad y de alguna manera con estos actos, que es por un lado pues una conferencia con una persona conocida, luego también es una jornada deportivo familiar en el Parque Doña Casildo, donde se reúnen miles de familias en un día festivo, simpático, divertido, con muchas familias con hijos, etcétera, etcétera. Y luego también otros actos que realizamos en colaboración pues con el Correo, con la Diputación, con otras
muchas instituciones y entidades locales que intentamos dotar durante esa semana de multitud de actos para hacer más sensible a todo el mundo la importancia de la familia. Pues Ignacio, nos veremos en más ocasiones, porque durante los siguientes meses vamos a tener también oportunidad de hablar con AFAE, con alguno que otro ponente también, que venga. Bueno, seguiremos informando, Ignacio, así que nos vemos dentro de poco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto. Un placer, Ignacio, gracias. Hacemos una pequeña pausa, la última pausa del programa, y a la vuelta de publicidad hablamos con más invitados esta tarde de martes.